Mujeres, nuevamente aquí en su programa ProMujer Quintana Roo AC, con su servidora Gabriela Rojo, abogada. Y el día de hoy estamos nuevamente en Pulso Sur, canal de la ciudad, con nuestro programa en vivo como cada semana. Les agradecemos mucho que nos vean otra vez. Y el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Nuestro programa de hoy se titula Masculinidades. Hoy me voy a permitir presentar, como cada semana, está con nosotros la licenciada Magda Rumoroso. Magda, buenas tardes. ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes. Y bienvenidos. Hoy tenemos un invitado muy especial que también es un colaborador de Pulso Sur, pero que le pedimos el favor de que nos acompañara para nuestro tema de hoy. El licenciado Eric Beltrán. Hola, licenciado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy agradecido con ustedes por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Fíjense que es muy importante que hablemos siempre que no solamente el feminismo es un tema que debe interesarnos o es un tema que proponga la igualdad de género y la igualdad sustantiva. También, por fortuna, existen infinidad de personas, hombres y mujeres, que están interesados en promover lo que se llama las nuevas masculinidades. Este tipo de masculinidades son de las que el día de hoy nuestro invitado Eric y la licenciada Magda, quienes son psicólogos, nos van a hablar sobre este tema. Realmente lo que yo puedo decir es que la igualdad está siempre determinada en nuestras leyes, sobre todo en nuestra ley madre, la Constitución General de la República, en el artículo 4 de la Constitución, que reza que el varón y la mujer son iguales ante la ley. A partir de esto, creo que además es muy importante que también las áreas, por ejemplo, las de la psicología, puedan participar en esta igualdad sustantiva. Así es de que dentro de lo que vamos a manejar el día de hoy, las masculinidades representan una nueva forma de pensamiento y comportamiento para los hombres y tratan algunos temas como la violencia masculina, como las paternidades, cómo viven los hombres su paternidad, también la sexualidad, y también hablan algunas situaciones de investigación sobre los propios géneros. Entonces me voy a permitir preguntarle primero al licenciado Eric que nos comente a qué se refiere este término de masculinidades. Licenciado, coméntanos. ¿Qué tal? Bueno, las masculinidades son el conjunto de atributos, valores y comportamientos que se tiene hoy en día en la sociedad. Son las características que vamos adquiriendo desde que, se podría decir que culturalmente nos van transmitiendo. ¿Okay? Entonces, las masculinidades en sí es eso, es el conjunto de atributos, valores que vamos teniendo a partir de nuestra concepción hasta que vamos desarrollándonos y con el transcurso del tiempo vamos adquiriendo nuevos. Ah, muy bien. Entonces, por eso ahora se llaman nuevas masculinidades, porque tienen una concepción distinta. ¿Estoy bien, Magda? Pues sí, yo fíjate Gaby, que independientemente del concepto en sí que se refiere, pero no optaría mucho por decir nuevas, sino más que nada la masculinidad en sí el hombre siempre la va a tener, sí. Simple y sencillamente son el cambio de prácticas nuevas que va adquiriendo el hombre actualmente. Ah, muy bien. Bueno, fíjense qué interesante entonces. Son prácticas nuevas, como lo decía el licenciado Eric, es la forma en la que te vas conformando culturalmente. Sucede lo mismo con la identidad de género, o sea, son situaciones muy similares. Y queremos entender aquí que de lo que se tratan las masculinidades es del trabajo con los hombres, así como habemos feministas que hacemos trabajo con mujeres, entonces ahora se trata de hombres que hacen trabajo de masculinidad con los hombres. ¿Es así, licenciado Eric? ¿Estoy bien? O corrígeme si estoy mal en este punto. No, sí, está bien. Siempre enfocándose, y esto creo que es importante, bien menciona la licenciada, que no es tanto el concepto, sino que conforme ya se va creando esta parte de las nuevas masculinidades, bueno, el nombre que se le está poniendo, pero es más concientización a la igualdad, ¿ok? Es como que las personas, la nueva masculinidad o la masculinidad es una igualdad que queremos los hombres entre hombres y mujeres, ¿sí? O sea, ya no separar esta parte de la mujer hace esto y el hombre hace otro, sino ya ambos compartir esta parte en cuanto a, bien mencionaba, en cuanto a la familia, en cuanto a la paternidad, en cuanto a todo, en cuanto a los gastos familiares, es decir, buscar siempre esta parte de igualdad. ¿Okay? Muy bien.
Y entonces, ¿desde cuándo podríamos decir entonces que las masculinidades nuevas, o sea, estos nuevos conceptos de masculinidades, desde cuándo deben ser trabajados con las hijas y los hijos, por ejemplo, Magda? Pues estas nuevas, bueno, sí, valga la redundancia, nuevas masculinidades, yo creo que pues se tienen que ir trabajando desde la infancia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el niño va adquiriendo esa habilidad y aparte se va acostumbrando a ese trato, ¿sí? Y a esas prácticas nuevas que debe de llevar a cabo, precisamente para evitar posteriormente una desigualdad entre hombres y mujeres. Muy bien, ¿sí? Y entonces, ¿qué deben hacer padre? Entonces me imagino, bueno, que entonces padre y madre deben de participar también en este ejercicio. ¿Esto es así? Sí, claro. Antes que eso, estar conscientes y estar definitivamente bien, pero bien seguros de lo que el concepto se refiere. Sí, que no, el hecho de nuevas masculinidades no quiere decir que yo voy a dejar de ser hombre, varón, sí. Simple y sencillamente, estas nuevas prácticas, sí, van enfocadas a la práctica cotidiana, a la igualdad entre hombres y mujeres, a decir, ¿sabes qué? Yo por ser hombre no voy a lavar trastes o no voy a hacer esto, o por ser hombre voy a únicamente a proveer, ¿sí? Sino darle la oportunidad, se está dando la oportunidad y la mujer está pues sacando esa voz de decir, bueno, yo tengo derecho a prepararme, tengo derecho a salir a trabajar y tengo derecho a muchas cosas igual que él. Muy bien, yo quiero hacer una pregunta que siempre he manejado mucho en las cuestiones de feminismo y que a mí me parece muy válida. Estas nuevas masculinidades, Eric, suponen entonces que si la igualdad es sustantiva, entonces también los hombres podrían optar por hacer las labores del hogar y de la crianza. Ok, yo creo que esto culturalmente se ha dividido, pero en realidad todos deberíamos ponerlo en esta parte, ¿no? Así como yo puede que decida salir a trabajar para aportar, como también mi esposa puede salir a trabajar y aportar, así como ella puede, no sé, cambiar al niño o bañar al niño, también yo lo puedo hacer, así como puede trapear, yo puedo trapear. Es decir, ir rompiendo estas barreras, por eso mencionaba la igualdad absolutamente en todo, no necesariamente en cuestiones económicas o en cuestiones de género, ¿ok? Sino en todo, absolutamente todo. Y platicaba con mi esposa precisamente hoy sobre el tema de mi hijo. Mi hijo tiene 4 años y entonces él, de repente vamos al súper y agarra unos trastecitos. Oye, papá, es que mira, yo quiero ser chef. Llegar a los trastes o a veces agarra alguna muñeca. Entonces, para mí es indiferente, esto es un juego. Pero si yo empiezo a partir de acá a decir, no, eso no lo agarres porque es de niñas, o eso no lo agarres, entonces ya se empieza a crear esta parte en lo que los trastes, en lo que cuidar niños, en que trapear, en que barrer, es de mujeres. Y empiezo a hacer esta división, ¿no? Que a fin de cuentas yo creo que deberíamos de hacerlo todo, por práctica, por cuestión, vaya, de práctica, ¿no? Por voluntad, empezar a hacerlo porque queremos hacerlo. Muy bien. Bueno, fíjate qué interesante, y yo quiero compartirles algo. Hace un tiempo llegó a mi oficina, a mi despacho, una persona que quería quejarse porque a su hijo le estaban haciéndole bullying, sus compañeros, porque el chico decía esto precisamente, que él quería ser chef cuando fuera grande, y el niño jugaba con los juegos de té que a veces llevaban sus compañeras para la hora del recreo. Entonces, cuando intervenimos en esta situación y se hizo la queja ante la Secretaría de Educación, nos dimos cuenta que estos patrones están muy establecidos, incluso en quienes se encargan de este cuidado, de estos círculos multidisciplinarios de atención a los niños con problemas. Porque cuando asistieron el padre y la madre a una junta de padres, de los padres con este círculo multidisciplinario que se hace en cada escuela, y creo que es como itinerante. Entonces, cuando llegan, el señor sí le dice al psicólogo, era un psicólogo el que estaba trabajando en ese momento ahí, le dijo que él también cocinaba y en algunas ocasiones también hacía las labores del hogar. Y entonces, muy curiosamente, este señor le cuestionó que cómo era posible que le enseñara esas prácticas a su hijo, que eso no estaba bien porque el niño se iba a volver raro cuando fuera más grande, y que él tenía que ayudar a su hijo evitando precisamente estos comportamientos en su casa para evitar que el niño los repitiera en la escuela. Y entonces, al parecer, como que estaban justificando el bullying. Entonces, bueno,
obviamente ilegalmente lo que se hizo fue hacer una nueva queja y hacer una queja en la Comisión de Derechos Humanos, precisamente para que, como medidas reparatorias, la comisión llamara a estas autoridades de la Secretaría de Educación y les dijera precisamente que no podían obligar a un padre de familia o no podían criticar a un padre de familia por las cuestiones de manejo de estas masculinidades que él hacía en su casa. Final de cuentas, se logró algo de protección con el niño y bueno, lo que muchas veces sucede, ¿no? Los padres prefirieron padre y madre sacaron al niño a su escuela, lo cambiaron de escuela para evitar que el niño siguiera recibiendo el bullying, porque a pesar de que se hizo una plática con apoyo de una organización civil en este salón de clases, era de primaria, aún así los niños persistían en el comportamiento. Y también pues si tuvo una madre que era quizás hasta cierto punto sumisa o no se defendía de esas partes, pues voy repitiendo patrones y es cuando es necesario reaprender, ¿ok? Reaprender, conocer un poco, estar, pues lo principal sería estar con una apertura para ir descubriendo cosas nuevas y sobre todo la apertura emocional. ¿Por qué? Porque muchas veces, y yo creo que una de las partes en las que se identifica a una persona que tiene un concepto machista es yo no lloro, yo no demuestro emociones, yo no me abro, yo no cuento mis cosas, ¿no? Entonces, yo creo que una vez que se empieza a abrir una persona de esta manera, mediante talleres, mediante pláticas, mediante terapia, pues puede empezar a hacer una modificación con su comportamiento. ¿Ok? Claro, lógicamente también tendría que haber algunas actividades extra, además de la terapia, además de los cursos, además de los talleres, porque no es algo que se pueda de un momento a otro, ¿no? Sino es algo constante, algo que se tiene que estar practicando. Claro. Licenciada Magda, desde tu óptica, desde tu campo de trabajo, que también es la psicología clínica, ¿sí? ¿Estoy bien? Gracias. Terapéutica. ¿Cómo trabajas tú este tipo de situaciones de la violencia masculina con los hombres? He trabajado con pocos hombres, pero pues sí hemos tratado estos temas. Considerando que el hecho de la nueva masculinidad, yo creo que es un impacto muy fuerte para el varón, para el hombre en este caso, sí. Y hay que enfatizar que el concepto de masculinidad quiere decir, sí, desde el constructo social, la costumbre de decir que es poder, sí. Eso quiere decir poder. Entonces, cuando hablan de nuevas masculinidades, en sí se piensa que vas a dejar de tener ese poder, ¿sí? Y es ahí cuando ejerce una violencia hacia la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer se está metiendo en mi campo, se está metiendo en lo que me pertenece socialmente. Entonces, es cuando se ejerce la violencia, ¿sí? La sumisión y el poder que el hombre ejerce sobre la mujer. ¿Y cómo se le enseña al hombre a que controle esta violencia? Pues como decía el psicólogo Eric, que realmente es paulatino, eso sí lleva bastante tiempo, es primero hacer ver a la persona que reconozca realmente cómo vive actualmente su masculinidad y qué es lo que tiene que cambiar, ¿sí? Que él acepte esa situación, porque es muy difícil que acepten ese cambio bruscamente. Yo creo que con el tiempo, con el trabajo terapéutico, ver cuáles son sus patrones de conducta, su educación que ha tenido, todo ese tipo de situaciones y paulatinamente ir cambiando.
pero definitivamente es que él acepte ese cambio. Ah, muy bien. Y muy bien. Y en cuanto al manejo de las sexualidades en las nuevas masculinidades, ¿cómo se hace esto, Eric? Yo he visto que hay muchos problemas con algunos hombres que rechazan muchísimo, por ejemplo, la homosexualidad, le temen, yo creo que le temen mucho a la homosexualidad por todos los tabúes que este tema encierra. ¿Cómo trabajan ustedes en este ámbito, en la sexualidad? Ok, bien mencionaba la licenciada Magda sobre el tema de que cuando el hombre empieza a sentirse susceptible sobre algún tema, pues entonces agrede. Sería la cuestión, dentro de las nuevas masculinidades, nos dicen que, pues bueno, es algo aceptable, que se tiene que ir aceptando poco a poco el tema de la sexualidad, las preferencias sexuales, el tema de la demostración de la masculinidad personal. Recordemos que la masculinidad depende de la sociedad, depende del lugar en donde estemos. Siempre, de hecho, leí hace un momento que no es lo mismo una persona concepto de masculinidad quizás en Tepito a un concepto de masculinidad aquí en Chetumal. Entonces es totalmente diferente. Pues lógicamente tienes que irse rodeando de las personas e ir aceptando. Como menciona, tiene que aceptar para empezar su hombría, para empezar que se acepte a sí mismo, para que no se vea susceptible a querer demostrar ante los demás, porque generalmente es esta parte, querer demostrar ante los demás que yo soy hombre, que no soy homosexual. Entonces, una vez que yo me acepte totalmente, pues ya no voy a sentirme susceptible a que alguien más venga y me dé un abrazo, o alguien más venga y me dé un beso en el cachete, a que alguien más me dé una demostración de afecto simplemente porque somos hombres, ¿no? O sea, claro, poder darnos esa apertura sin ningún inconveniente y sin que me sienta agredido o susceptible a que confunda a alguien más esta parte. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro de mí, ¿no? Oye, licenciado Eric, y esta parte de la que hablas del trabajo con la aceptación de la sexualidad, ¿tendrá que ver con una situación que yo he visto mucho en los chicos muy jóvenes, no sé, 14 a 16 años, que todo el tiempo están copiando maneras de las personas que tienen preferencias sexuales homosexuales? He visto mucho que hacen esto cuando son muy jóvenes y lo hacen como una especie de juego. ¿Esto tendrá que ver con este manejo de estas masculinidades? ¿Sí me entiendes a qué me refiero? Por ejemplo, que se dicen gorda o que entre ellos, o que se dicen perra, no sé, cosas así, y que como que imitan comportamientos que parece que no son naturales de ellos. ¿Tiene que ver con esto? Ellos le llaman algo así como jotear. Es una falta de respeto decirlo, incluso no lo debo decir yo abiertamente, pero ellos le llaman así, esta gente joven, y yo lo he visto incluso en las redes que lo manejan mucho. ¿Tendrá que ver con este manejo de la sexualidad y la nueva masculinidad? Yo creo que, bueno, puede verse de muchos contextos. Ahorita, como yo lo estoy escuchando, es que quizás no sea algo tan importante en la cuestión de las masculinidades, sino están tratando de llamarse la atención de alguna u otra manera. Así lo estoy viendo, no estoy totalmente seguro porque creo que tendría que ver la situación o estar más enterado con detalles. A fin de cuentas, yo me he enterado de algunas situaciones en escuelas donde se han faltado al respeto entre hombres, o sea, mismos compañeros se tocan, pero no necesariamente tiene que ser algo por cuestión de homosexualismo, de homosexualidad, sino por tema de entre ellos, quererse llevar demasiado pesado o quererse llamar la atención y ser el sobresaliente en el salón quizá, pero o sea, de un tema que se comporten quizá vaya físicamente o mediante palabras o tonos, la verdad es que no estoy totalmente seguro. Yo creo que tendré que saber más en cuanto a contexto para poder definir pues a qué se referirían o para qué lo están haciendo, ¿no? Claro. Oye, licenciada Magda, ahora que yo estaba haciéndole esta pregunta al licenciado Eric, vi que asentías y sé que tienes un hijo que ya pasó la adolescencia, es un adulto joven. Sí, tú sí me entendiste que era lo que yo quería decir, ¿verdad? Sí, yo considero, mira, partiendo de que los seres humanos estamos aquí en la sociedad para ser queridos, sí. Y en el momento que yo veo, por ejemplo, este tipo de preferencias, a lo mejor es un rechazo que yo siento a no aceptar la parte femenina. Ah, bien. O sea, como burla, como rechazo, sí. Esa parte, considero esa situación, no sé realmente, como dice el licenciado, habría que estudiar más el contexto de la persona para ver realmente por qué está surgiendo, ¿no?
Claro. Porque en cada persona, pues obviamente son pensamientos y formas de ser diferentes. Si Claro. no podemos, pues totalizar el concepto. Magda, ¿y cómo deberían de vivir o cómo deben de vivir los hombres la crianza, por ejemplo? ¿Cuáles serían esas recomendaciones para que un hombre pueda disfrutar abiertamente de la crianza? Porque creo yo que forma parte de esas nuevas masculinidades que estamos tratando de manejar, Claro, ¿no? Que estamos tratando de describir. Pues mira, como te digo, el ser humano está aquí para ser querido. Si en el momento, yo creo que es un miedo que tienen a expresar esa nueva masculinidad o esas nuevas formas de crianza, miedo a ser rechazados. ¿Por qué? Porque si a lo mejor en algún momento a mí me educaron como hombre para salir y proveer, o el poder, o gritar, o así, entonces cuando yo cambio esos conceptos, sí, tengo miedo a ser rechazado, entonces obviamente viene la violencia, sí, viene la violencia a esa parte femenina que no se quiere aceptar. Ah, muy bien. Sí. Y Eric, ¿tú qué me dices? ¿Cómo deben de vivir, cómo deberían de vivir los hombres la crianza? Ok, mira, precisamente hoy estuve checando algunos puntitos extras en cuanto a, a lo que es el machismo o la masculinidad que normalmente conocemos. Y dentro de esas frases que encontré, yo creo que sería lo contrario. Voy a leer nada más algunas. No llorar o no expresar emociones, yo creo que sería lo contrario. Enseñarle a nuestros hijos que llorar está bien, que expresar me duele, está bien. Pues no necesariamente ser competitivo, porque también como que nos han enseñado que tienes que ser el que gane, y si no ganas eres un tonto y no sirves y cosas así. Entonces es válido también sentirse triste, es válido perder a veces. Quizás también, pues vaya, la heterosexualidad, nos has dicho, es que tienes que ser macho, hombre, dominante. Entonces también aceptar que no cualquier hombre va a tener la misma mentalidad, enseñarle a los niños que pues mira, a él le gusta esto y está bien, pero tú eres tú y él es él, ¿no? Separar esta parte, también la parte en donde te dicen es que tú tienes que hacerlo todo solo, ¿no? Y no tienes que eres débil. Si dices que no puedes es porque eres débil, entonces también darle apertura a que ellos puedan necesitar ayuda y pedir ayuda sobre todo, ¿no? Y digo, yo creo que sería a los infantes irles mencionando todas las cosas las cuales quizá en algún momento vimos de nuestros abuelos, bisabuelos. ¿Por qué? Porque yo no creo que todos hayan sido así, pero en gran parte, pues el aprendizaje que ellos tuvieron y nos los enseñaron, entonces nosotros ya decidimos hasta cierto punto, ¿no? Yo tuve un abuelo machista, ya aprendí qué son las cosas las cuales no me hubiese agradado que aprendiera mi hijo y le estoy enseñando lo contrario. Entonces, yo creo que todos nos damos cuenta de esas cosas, ¿no? Quizás dar más abrazos, dar más apapachos, dar más besos, quizás no trabajar 16 horas al día y dedicarle 1 hora a mi hijo solamente con él y yo, entre hombres, y salir a platicar, salir a caminar, dedicar más tiempo afectuoso, donde sepa que una convivencia entre hombre no necesariamente es mala, ¿ok? Sino que también aprendan a que una convivencia entre hombre y hombre puede ser productiva y puede sentirse bien y sentir afecto. Claro, ¿Okay? y fíjate bueno, vas a terminar. ¿Qué No, otra frase? es que, ¿Ya? es que son varias, ¿no? Pero también, pues, vaya, el control, o sea, no necesariamente los hombres necesitamos tener todo el control, y sobre todo, muchos dicen, es que tengo que controlar todo, incluso quieren controlar a la pareja, a las mujeres, y digo, son muchísimas cosas las cuales algunas ya no son tan relevantes porque se van yendo, ya fuimos quitando una sin darnos cuenta, fuimos haciendo un lado, y ya somos más, demostramos más afecto. Entonces, siempre voy a decir que el tiempo de calidad entre padre e hijo o hija, porque también las hijas aprenden esta parte de qué es lo que se merecen, ¿no? Entonces, quizá, Eric, también, no sé si lo tengas ahí integrado, pero está muy importante el lenguaje sexista. También, que claro. O sea, en casa, desde casa, darte cuenta realmente cómo estás hablando. Definitivamente. Sí, eso es algo muy importante. Las frasecitas ¿no? cotidianas de te comportas como niña o cosas así, ¿no? No llores porque pareces niña. Digo, son palabras que uno dirá son inocentes, pero en realidad tienen muchísimo impacto. Así Claro. Ok. Bien, y sí, iba a tomar el tema. Qué delicado además y qué difícil es estos temas de que la convivencia entre los hombres no forzosamente tiene que ser mala. Fíjense cómo todo esto envuelve además una serie de situaciones y de conceptos, ¿no? Voy a tocar un tema que es muy delicado, el tema de la pederastia, ¿no? De las acusaciones de sacerdotes de abuso contra niños, varones,
esto fue muy recurrente y por ello también creo que a pesar de todo y a pesar del machismo y demás, hay una estigmatización precisamente sobre esta convivencia de hombres a solas. Siempre pareciera que esta convivencia es mala. Entonces, a mí esto sí me parece como preocupante y fíjense cómo es tan difícil poder manejar este tema de las convivencias, ¿no? Porque si la convivencia quizás se diera entre una profesora y un niño, quizás no lo verían tan mal o no se vería en general tan mal, y si la convivencia fuera como si la convivencia fuera entre un profesor hombre y una niña, que por cierto traigo a colación el tema. Felicito a las autoridades jurídicas de la Universidad de Quintana Roo porque hace unos programas tocamos el tema aquí de acoso sexual contra alumnas de la Universidad de Quintana Roo y el señor T finalmente fue sometido a un procedimiento interno. No existe un protocolo de actuación para la Universidad de Quintana Roo, pero este señor sí fue sometido a un procedimiento interno. Y finalmente, el día anterior a las vacaciones, ahora de Semana Santa, renunció él a la Universidad de Quintana Roo, obvio, no sin antes hacer reiteradas amenazas a chicas y chicos de la Universidad de Quintana Roo, en donde les habló de venganzas. Entonces, bueno, retomo este tema. Fíjense qué difícil. Ahí lo que sucedía era que este hombre le decía a las chicas jóvenes, a chicas a las que les dobla la edad y más, les decía que podían convivir a solas. Entonces, fíjense cómo es necesario este cambio de paradigmas tanto en hombres como mujeres, de cómo manejar estas relaciones interpersonales y que estas relaciones no se conviertan en algo quizás malo, así como la convivencia que se da entre hombres con sus propios hijos o con sus sobrinos, ¿no? Y que por desgracia a veces ha sido tergiversada, ¿cierto? Sí, definitivamente. Bien, nos están diciendo que casi nos terminamos el tema. Se me hizo agua el día de hoy porque estuvo muy interesante. Aquí mi camarógrafo todo el tiempo estuvo sonriendo. Yo sé que él va a trabajar en las nuevas masculinidades, ¿verdad? Muy bien, pues les agradecemos muchísimo. Voy a tomarle la palabra al licenciado Eric para que nos haga favor de despedirse el día de hoy del programa, a quien te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotras. De verdad es muy valiosa tu colaboración. ¿Qué nos puedes decir para cerrar? Bueno, de verdad, yo siempre voy a invitar a que le demos el valor a nuestros hijos e hijas. Yo creo que cuando un hijo o una hija pueda saber cuánto vale, difícilmente, como menciona la licenciada, va a dejar que a alguien más le falte. Entonces yo creo que también cuando les dedicamos el tiempo que necesitan nuestros hijos, van a saber cuánto amor necesitan para sí mismos y van a quererse muchísimo más. Yo incito muchísimo a esta parte, ¿no? Demostrarle, darles tiempos de calidad, darle no cantidad, sino calidad, una hora quizá, o las horas que necesites darle, pero siempre enfocados en nuestros hijos, porque recordemos que todo lo que nosotros estamos haciendo ellos lo ven y son como esponjitas, entonces todo lo van a repetir. Pues te invito a que seas, que te preguntes si eres el papá que quisiste en algún momento. Que quisiste tener, pues puede serlo todavía. Muy bien. Y licenciada Magda, ¿con qué te despides el día de hoy? Sí, no olvidar que realmente aquí tiene mucha importancia la niñez, la adolescencia, sí, es la base del futuro, sí. Obviamente estos cambios son muy difíciles que se den de la noche a la mañana, pero nos queda cambiar a los niños, sí, darles ese ejemplo, sí, educar con el ejemplo y considerar que no son cambios de masculinidad, ni mucho menos, sí. Son cambios de prácticas que tenemos que hacer desde nuestra casa, desde nuestras trincheras, para que nuestros hijos tomen este tipo de educación y adelante pues ellos lo vayan practicando. Acuérdense que la única manera de sobrevivir es cambiar. Gracias. Bien, y me permito darles ya para terminar, porque ya están haciendo muchas señas, para terminar a las personas que nos acompañan en el Face en vivo. Sari Andrade, gracias. Psicólogo José Miguel, gracias. A Margarita Góngora, a Sergio Q y a Alejandra Chan, que son quienes han mandado mensajes el día de hoy. Les agradecemos nuevamente su presencia una semana más con ProMujer Quintana Roo AC y les esperamos aquí la próxima semana en Pulso Sur, Canal de la Ciudad. Buenas tardes.
Esta fue una producción de Coadonga Medios para Pulso Sur.